Dice así la palabra del Señor, Hechos 21:37. Cuando estaban por meter a Pablo en la fortaleza, éste le dijo al tribuno, ¿me permites decirte algo? Y el tribuno respondió, ¿sabes griego? ¿Acaso no eres tú aquel egipcio sedicioso que hace poco se sublevó y llevó al desierto a 4,000 sicarios? Pablo le dijo, no, soy judío y nací en Tarso de Cilicia, que no es una ciudad insignificante. Te ruego que me permitas hablar al pueblo. El tribuno se lo permitió. Entonces Pablo, de pie en las gradas, hizo una señal con la mano al pueblo para que se callaran. En cuanto hubo silencio, les dijo en arameo, padres y hermanos míos, escuchen ahora lo que tengo que decir en mi defensa. Al oír que les hablaba en lengua aramea, todos guardaron silencio. Pablo siguió diciendo, yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me criaron en esta ciudad donde Gamaliel me instruyó con total apego a la ley de nuestros antepasados. El celo por Dios que ustedes sienten hoy, también lo sentí yo, pues perseguía a muerte a los de este camino. Yo aprehendía y llevaba a las cárceles a hombres y mujeres. El sumo sacerdote y todos los ancianos me dieron cartas para apresar a los hermanos. Ellos son testigos de que fui a Damasco para aprehender a los creyentes que estuvieran allí y llevarlos a Jerusalén para castigarlos. Pero sucedió que en el camino, ya cerca de Damasco, y como a mediodía, de repente me rodeó una intensa luz del cielo. Caí al suelo y entonces oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y la voz me contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz y se espantaron, pero no escucharon la voz del que me hablaba. Entonces dije, Señor, ¿qué debo hacer? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, allí se te dirá todo lo que se ha determinado que hagas. Como yo no podía ver a causa de esa luz tan potente, los que me acompañaban me llevaron de la mano y así llegué a Damasco. Allí vivía Ananías, un hombre piadoso y apegado a la ley, de quien todos los judíos de allí hablaban bien. Ananías vino, se me acercó y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y en ese mismo instante recobré la vista y pude verlo. Y él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y escuches de sus propios labios su palabra, pues tú serás su testigo ante todo el mundo de esto que has visto y oído. ¿Qué esperas entonces? Levántate y bautízate e invoca su nombre para que quedes limpio de tus pecados. Oremos. Padre, en tus manos encomendamos este tiempo de predicación. A ti me encomiendo, Señor, que tu palabra traiga bendición a nuestra vida, Señor, que tu palabra nos desafíe, nos transforme, nos haga crecer en ti, Señor, y nos mueva a involucrarnos cada vez más en tu misión, Señor. En tu misión que es expandir tu reino en este mundo. Sé glorificado. Ante todo, Señor, que Cristo sea exaltado y que su santo evangelio sea predicado en esta tarde. En Cristo Jesús. Amén. El poder del testimonio de tu conversión. El ser humano existe y fue creado para vivir para Dios. La razón de la existencia humana es conocer a Dios y a partir de ese conocimiento glorificar a su Creador. Y cuando los cristianos decimos, por la gracia de Dios, yo conozco a Dios, muchas veces somos malinterpretados por la gente que no cree en el Señor Jesucristo, que no es creyente y dicen, bueno, es que ustedes son muy pretenciosos al decir que conocen a Dios y que el resto de la gente no conoce a Dios. Pero la palabra de Dios afirma, hermanos, que a Dios nadie le ha visto jamás. Que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús dijo a sus apóstoles,
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. A Dios, hermanos y amigos que me escuchan, a Dios no se le conoce mediante el método científico. Ese no fue el camino que Dios escogió para que Él fuese conocido. Aunque si nosotros ponemos atención en los procesos de la naturaleza, podemos tener indicios de su existencia, de su poder, de su deidad, como lo dice el Salmo 19 y como lo dice Romanos capítulo 1 y capítulo 2. La creación misma nos habla de Dios, pero la revelación definitiva de Dios es Jesucristo. Así que la única manera en la cual el ser humano puede conocer a Dios es a través de una relación personal con Jesucristo. Y esa relación se da en un punto en tu vida en donde tú tienes un encuentro personal con Cristo Jesús. Si tú eres cristiano y cristiana, debe existir un momento en tu vida, en tu pasado, en el cual te encontraste con Cristo. Y desde entonces, tu vida cambió. Nosotros somos llamados a ser testigos de Jesús ante todas las personas. Pero muchas veces es difícil poder iniciar una plática acerca de aspectos espirituales o de las verdades del Evangelio, sobre todo con personas con las cuales no tenemos una relación muy cercana. Pero ¿saben qué, mis amados? Algo que permite abrir las puertas es compartir tu experiencia de conversión. Repito, mucha gente no está interesada en escuchar un discurso o una disertación sobre temas espirituales, pero mucha gente está interesada en conocer una historia de la vida real. Tu historia. Mucha gente está interesada en saber cómo llegaste a ser cristiano. ¿Por qué hoy tú cada domingo decides congregarte en una iglesia? ¿Por qué tú hoy, en esta etapa de tu vida, das de tus recursos que Dios te da para la obra de Dios? ¿Por qué tú hoy destinas de tu tiempo, de tu servicio para Dios? Y a la gente que no es cristiana eso le llama la atención. Entonces, una manera de poder iniciar un proceso de evangelismo es a través de tu testimonio. Y aquí Pablo nos está dando el bosquejo de todos conocido de cómo compartir nuestro testimonio personal en 3 grandes puntos. ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? ¿Cómo fue mi encuentro personal con Cristo? ¿Y cómo cambió mi vida a partir de mi encuentro con el Señor? Muy sencillo, muy fácil. Bueno, vamos a ver el testimonio de Pablo y vamos a encontrar grandes enseñanzas para nosotros hoy. Pero algo que quiero decirles, mis amados hermanos. Nadie en el mundo jamás se ha convertido ni se convertirá por una historia, aunque sea de la vida real. ¿Cuál es el mensaje que genera conversiones, hermanos? Es el mensaje del Evangelio. Es el mensaje del Evangelio. Hermanos, nadie se convierte por la sonrisa de un niño, o por ver un atardecer, necesitan el mensaje del Evangelio. Así que si tú vas a compartir con un amigo, con un familiar, tu experiencia de conversión, esa experiencia de conversión tiene que estar enmarcada, ¿por qué? Por el mensaje del Evangelio. ¿Y cuál es el mensaje del Evangelio, mis amados hermanos? Dios existe. Dios es santo. Dios nos ha dado su ley. Nosotros los seres humanos hemos desobedecido la ley de Dios y somos culpables y merecemos su ira. Cristo vino a vivir y a obedecer la santa ley de Dios por ti y por mí. Él vino a morir para pagar y a sufrir la ira de Dios en tu lugar y en mi lugar. Y fue resucitado para garantizar nuestra vida por siempre al lado de Jesucristo. Y en respuesta a la satisfacción del Padre por su sacrificio. Fue el amén al sacrificio de Cristo, la resurrección del Señor. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje que tiene el poder para transformar las vidas.
más que nuestra propia historia. Así que cuando tú compartas tu historia de testimonio de conversión con alguien, siempre enmárcalo como Pablo en el mensaje del Evangelio, de estas grandes verdades. Pero vamos a ver los versículos 3 al 5, hermanos. Cómo Pablo relata su vida antes de conocer a Cristo. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fueran castigados. Ese era Pablo antes de conocer a Jesús. Este era Pablo. Hermanos, Pablo no era un ladrón, no era un hombre que practicaba la inmoralidad sexual, no era un corrupto, no era alguien de una baja conducta o condición social. Pablo era un hombre religioso como cuánta persona religiosa hay en el mundo, de cualquier contexto, hermanos, de cualquier trasfondo religioso. Pero Pablo era muy religioso, celoso de la ley de Dios. Él se había criado en Jerusalén, nada más y nada menos que el centro de la vida religiosa de su cultura. Él formaba parte de la escuela más ortodoxa de las diferentes, vamos a llamarle denominaciones que había en el judaísmo. El fariseísmo, a la cual pertenecía Pablo, era la corriente más ortodoxa, ultra ortodoxa del judaísmo. Y además Pablo está aquí en su discurso de defensa, hermanos, apelando y mencionando un nombre que toda esa multitud enardecida que lo quería matar, veneraba mucho. El nombre de Gamaliel. Gamaliel, uno de los más grandes y reverenciados rabinos judíos hasta la época, alumno del gran Hillel, era un hombre muy venerado por todo el pueblo. Bueno, pues él fue justamente el instructor de Pablo en la vida de fariseo. ¿Qué está haciendo Pablo, hermanos? Se está identificando con el pueblo judío. ¿De qué lo acusaban a Pablo? No olvidemos, hermanos. Lo habían acusado de estar enseñando entre los gentiles y en las sinagogas judías ubicadas fuera de Judea, que no se guardara la ley, que no se respetara a Moisés. Y esto, hermanos, combinado con el ultranacionalismo que iba naciendo entre la comunidad judía en las últimas décadas, no se podía tolerar por ellos, hermanos. De hecho, ahí en el templo, ahí se acusó a Pablo de que había introducido a gentiles en el templo. Esa fue la acusación. El templo, hermanos, tenía un atrio que era llamado el atrio de los gentiles. Y ahí podían acceder y estar los extranjeros. Pero había una barda donde terminaba ese atrio exterior, una barda dicen los historiadores, de 1,20 m aproximadamente, llena de letreros de advertencias. Y las advertencias que decían estaban escritas en griego y en latín. Y decían, cualquier extranjero que traspase este límite será responsable de su propia muerte. Y de hecho, el Imperio Romano, la única causa por la cual le permitía a los judíos efectuar la pena capital sin que se avisara a las autoridades romanas, era por esta ley, justamente. Y el celo judío nacionalista iba creciendo, iba aumentando en las últimas décadas. Así que todo lo que oliera a gentil, todo lo que oliera a apoyo a Roma, era
mal visto y era causa de sospecha y de una furia como esta. Así que Pablo lo que está diciendo, y el hecho de que él se dirija en arameo a la multitud era muy significativo, mis hermanos. Miren, la gente en Israel en esa época, y ese fue el idioma que habló Jesús, hermanos, ya no hablaban el hebreo del Antiguo Testamento, ellos hablaban el arameo. Ese era el idioma que se hablaba en Judea, y los judíos de la época de Jesús eran el idioma que hablaban. Y el griego solamente lo hablaban la gente más culta. La gente más culta. Por eso se sorprendió este comandante imperial cuando le dijo, ¿sabes griego? Porque él pensaba que Pablo era un sedicioso local de esos incultos. Y dice, bueno, si sabes griego, a lo mejor eres tú el egipcio aquel que hace poco se levantó. Y es que miren, se platica, y eso está en la historia, de que unas décadas atrás se había levantado un rebelde de Alejandría, judío de Alejandría de Egipto, y había traído consigo a un número importante de judíos. Finalmente, el gobernador de Judea, Félix, logró calmar ese intento de sedición, pero este cabecilla egipcio logró escapar, de alguna manera logró escapar, y entonces cuando se da este alboroto, pues pensaban que el tribuno pensó que se trataba de él, y le dice a Pablo, eres tú ese egipcio, ¿verdad? Que levantó a esos 3,000. Dice, no, yo soy judío, nacido en Cilicia. Y aquí Pablo, al dirigirse a la multitud, ya no habla en griego, sino habla en arameo. ¿Para qué? Para identificarse con el pueblo de Israel. Se está identificando con ellos y dice, yo soy judío, y aunque nací en Tarso, me crié en esta ciudad de Jerusalén y fui educado a los pies de Gamaliel. Para que vayan viendo que yo no soy alguien que no se identifica con el pueblo judío. Así que esta es una primera enseñanza para ti y para mí, hermano. Cuando tú des tu testimonio, trata de establecer puentes de identificación con las personas con las cuales quieres compartir tu testimonio. Muchos de los errores que cometimos o que cometemos en el evangelismo, hermanos, es llegar directamente con las verdades con las cuales ellos están totalmente desconectados. Pablo está estableciendo puentes primeramente de identificación con su propia raza. Y hermanos, hay muchas cosas en las cuales nosotros en nuestra cultura tenemos rasgos de nuestra cultura que no son incompatibles con el evangelio. Utilízalos como puentes para llevarlos a la cruz de Cristo, ¿sí? Un puente puede ser el fútbol, puede ser tu afición por algún deporte, si te gusta, por ejemplo, yo siempre traigo el ciclismo, ¿no? Si te gusta andar en bicicleta, bueno, a lo mejor puede ser algo que sea un puente en común, ¿sí? Con lo cual tú estableces ese nexo, ese contacto para poder compartirle tu experiencia. Es lo que está haciendo Pablo aquí, mis amados hermanos. Yo soy judío, yo soy uno de ustedes. Yo también conozco la ley que ustedes defienden. Yo conozco sus costumbres, sus tradiciones. Es más, yo era más celoso que ustedes. Les dice, porque yo perseguía este camino hasta la muerte. Dice, aquí están el sumo sacerdote y los ancianos. Pregúntenles. Ellos me daban las cartas de comisión, los oficios de comisión para ir y encarcelarlos y traerlos presos a Jerusalén. Ahora imagínense a Pablo dando este discurso ahí en las gradas, hermanos, del templo, ya todo rasgado, ensangrentado, con moretones en su cara, sus ropas así ya raídas, hermano. Y él en un estado muy lamentable y dando este discurso a esta multitud enardecida. Dice, pero este era yo, un religioso que creía que haciendo eso agradaba a Dios. Y mis amados hermanos, cuando des tu testimonio, aquí estás diciendo,
relacionándolo con el Evangelio, lo que decía antes. Yo soy un pecador. Yo soy un pecador. Y a lo mejor mi vida antes de Cristo, tú te puedes sentir identificado, ya hablando con tu interlocutor, ¿no? ¿Por qué? Porque así como yo soy pecador, tú también eres pecador. Tú tienes una vida que refleja la necesidad que tienes de un Salvador. ¿Cuál era el pecado de Pablo, hermanos, antes de ser cristiano? Se puede resumir en esta frase: la intolerancia religiosa. Poco hablamos, hermanos, de este pecado en las iglesias, pero la intolerancia religiosa no es algo aprobado por Dios. Por mucho tiempo, hermanos, en la Europa medieval y en la Europa todavía del siglo XVI, se practicaba tristemente por muchas iglesias, no solamente por el romanismo, sino incluso en sus inicios por muchos reinos del protestantismo. Tristemente, se tiene que reconocer, se practicó la intolerancia religiosa. Y eso nunca más debe formar parte del celo cristiano. La intolerancia religiosa debe verse como un pecado. Y Pablo está aquí señalando justamente su celo que tenía por el judaísmo, su intolerancia que él tenía, como el pecado que él lo caracterizaba. ¿Qué tan intolerante eres, por cierto, hermano? ¿Qué tan intolerante eres con aquellos de tu vecindario, con aquellos de tu escuela, universidad o de tu trabajo, de tu oficina, que no comparten tus creencias? ¿Cómo saber qué tan intolerante en materia religiosa eres? ¿Haces acaso comentarios burlones sobre otras religiones en tus redes sociales? Cuando hay un escándalo en otros grupos religiosos, lo disfrutas y lo difundes para que vean qué malos son ellos. Cuando hay algún evento religioso en tu trabajo, eres el cristiano evangélico que te conocen porque haces comentarios ofensivos ante ese evento religioso. Si alguien trae algún objeto religioso de su trasfondo, en lugar de compartirle el evangelio, lo señalas y empiezas a atacar lo que sea que traiga puesto. Cuando le predicas o has predicado el evangelio a algún amigo, compañero, compañera de trabajo o en la escuela, si cuando esta persona rechaza el evangelio y dice, ¿sabes qué? Te respeto, pero no es conmigo, ¿tu relación cambia? ¿Le dejas de hablar? Y entonces tu amistad o compañerismo va en función justamente de la respuesta a su evangelio. Y esas son algunas señales de que muy probablemente tú estés teniendo todavía problemas de intolerancia religiosa. Mis amados, Cristo Jesús no le encomendó a su iglesia ir a atacar las otras religiones. Dijo, me serán testigos. Y de predicar el evangelio. A eso nos llamó Jesús. Y para predicarle a alguien el evangelio necesitas, primero que nada, amarlo. Si no eres capaz de amarlo, no podrás predicarle el evangelio. Pero vamos a ver el encuentro de Pablo con Cristo. Ya vimos cómo era tu vida antes de Cristo. Ahora a ver, platícanos cómo fue tu encuentro personal con Jesús. Versículos 6 al 11. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, noten, mediodía quiere decir que esto no fue algo que le ocurrió a Pablo a medianoche en medio de su sueño. No, era mediodía e iba montado en un caballo, ¿sí? De repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz. Había testigos.
¿sí? Vieron la verdadera luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Hermanos, ¿qué está haciendo Pablo en su relato de su conversión? A ver, mis amados, Pablo, cuando tuvo su encuentro con Cristo, él no estaba decepcionado del judaísmo. Él no estaba en una crisis espiritual en donde alguien le hubiese sembrado dudas sobre la fe judía. Él no estaba con curiosidad de conocer qué creían los cristianos. En otras palabras, Pablo no estaba buscando a Jesús. Pablo estaba persiguiendo a Jesús. Al igual que tú y yo antes de ser cristianos. Lo que Pablo está haciendo aquí es dejar en claro que la conversión, la experiencia de conversión, no fue algo construido por él, algo provocado por él o por algún otro ser humano, sino que se trataba de una experiencia milagrosa, un verdadero milagro. No fue algo que él estaba buscando, no fue algo que él hubiera deseado, fue algo que Dios obró de una forma sobrenatural. Y eso es algo que debemos entender todos nosotros, mis amados hermanos. Tu conversión a Cristo y mi conversión a Cristo no fue una obra humana, fue un acto sobrenatural. Fue un milagro. Creemos en los milagros y en este como el más grande de todos, la conversión a Cristo. El punto de Pablo al relatar este acontecimiento, hermanos, ante esta multitud enardecida, es justamente señalar el acto sobrenatural del encuentro de Pablo con Jesús. ¿Y a qué les recordaba, hermanos, a toda esa gente que era celosa del Antiguo Testamento? Pues experiencias de los profetas, al encuentro de Dios con Moisés en la zarza, al encuentro de Isaías y su visión y su llamamiento en el templo. ¿Y a cuántos otros encuentros? El encuentro de Dios con Abraham, etcétera. Ellos conocían historias así, eran sus propios patriarcas los que habían vivido experiencias así. Y Pablo está diciendo, bueno, pues a mí me pasó algo igual. Yo no iba detrás de Jesús en el sentido de quererle conocer. Yo quería destruir su iglesia. Pero Cristo me tumbó del caballo. Mucha gente hoy quiere desacreditar e intenta desacreditar la experiencia de conversión cristiana. Diciendo, bueno, a ver, ¿tú eres cristiano? Pues porque tus papás eran cristianos. Y entonces ellos obviamente te enseñaron esa doctrina desde chiquito y pues tú eres cristiano, ¿sí? Y esa es tu tradición familiar religiosa. Si hubieras sido budista, pues a lo mejor tus padres hubieran sido budistas, a lo mejor serías budista o musulmán, etc. Y tratan de desacreditar la conversión cristiana como algo sobrenatural. Y tratan de dar explicaciones humanas a la experiencia de conversión. Hay muchas gentes que te van a decir o tratar de explicar por qué tú eres cristiano. Pero si tu conversión realmente fue una experiencia sobrenatural de Dios, no estoy hablando de conversiones de tipo intelectual simplemente, o que tú platiques simplemente alguna experiencia, una anécdota bonita de la infancia en algún campamento. No, si realmente tu conversión fue real y genuina, en el plano real, ¿sí?, fue un milagro. Y nadie puede poner en duda eso. ¿Sí? Muchas personas, insisto, tratan de desacreditar esto. Pero lo que hay detrás, hermanos, de este pensamiento, de la gente que quiere desacreditar la experiencia de conversión, hermanos, es un desconocimiento de lo que es la verdadera conversión cristiana.
convertirse al cristianismo no es igual que convertirse a una ideología política. No es igual que convertirse en vegano o que convertirse en alguien de cualquier otra filosofía o incluso de cualquier otra corriente religiosa. Para convertirse a Cristo se necesita un milagro, una revelación de la gloria de Dios, de la Shekinah, ¿sí? que se le manifestó a Pablo. Pablo, en su encuentro personal con Jesucristo, hermanos, ese fue el punto de transformación de su vida. Pablo no volvió a ser el mismo. Y a veces quisiéramos nosotros poder contar en nuestra experiencia de conversión algo parecido a lo de Pablo, ¿verdad? Una luz brillante, una voz del cielo, y que pudiéramos decir, es que a mí me pasó esto. Pero aunque no haya esos elementos, o no haya habido, y lo más seguro es que no haya habido esos elementos espectaculares en tu conversión, sí hubo la realidad de un encuentro. La presencia de Jesucristo estuvo allí. Y la señal de que fue real, de que fue auténtico ese toque de Dios, es tu vida transformada. Si tu vida no ha experimentado una transformación radical a partir de ese encuentro personal con Jesucristo, entonces probablemente eso que tuviste no haya sido más que, como dice este himnólogo, una experiencia religiosa. Solamente y nada más. Pero si realmente tu vida es otra, esto fue un milagro, una verdadera conversión a Cristo. Ahora, Pablo relata los resultados de su encuentro personal con Jesús. Versículo 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Noten, ahora era hermano. Era digno de que un cristiano le llamara hermano. Ya tenía una familia ahora Pablo. Y él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Bueno, hasta ahí dejaron a Pablo hablar, porque la multitud empezó a vociferar y a gritar y dijeron, quita de la tierra tal hombre porque no conviene que viva. Pero a Pablo le dio tiempo de relatar su testimonio de conversión, mis amados hermanos. El encuentro de Pablo significó una transformación profunda, radical en su vida. Y Pablo no volvió a ser el mismo a partir de ese encuentro con Cristo Jesús. Así como tú, si realmente eres un cristiano en verdad, a partir de tu encuentro personal con Jesucristo, tu vida no volvió a ser la misma. Nadie puede encontrarse con Cristo y seguir siendo el mismo. Nadie puede encontrarse con su Creador y que su vida siga siendo la misma después de ese encuentro. No es posible. Debe de haber una transformación radical. Pablo diría
después, escribiendo a los Gálatas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. El original dice, nueva creación es. Y esto, hermanos, la idea original en ese versículo significa algo hecho de la nada. Yo siempre en los discipulados doy este ejemplo, hermanos. El Señor Jesucristo no es un ojalatero de vidas. No es alguien que le llevan un coche chocado, destartalado, y lo endereza y lo deja como nuevo. Hay ojalateros muy buenos, ¿sí?, que hacen ese trabajo. Pero Cristo no. Cristo toma tu vida vieja, la hace pedazos, la crucifica y hace un nuevo ser, una nueva criatura. Algo nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué dice? Todas. Tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de ver la vida, tu manera de relacionarte con los otros seres humanos, tu manera de relacionarte con la creación de Dios, tu manera de ver a los que comparten la misma fe que tú. Todas las cosas son hechas nuevas. No solamente te rehabilitó de un problema de adicción, ¿sí?, como si fuese Alcohólicos Anónimos o Fumadores Anónimos o cualquier otra cosa. No. No fue un proceso de moralización, fue una nueva creación. Eso es lo que hace Jesucristo en la conversión. Y vean todo lo nuevo que ya estaba viviendo. Esta expresión, hermano Saulo, quiere decir que Pablo ahora ya tenía una familia, como le dijo a Ananías. Ahora eres mi hermano. La gente en el mundo se asombra de que nos digamos hermanos, pero es maravilloso. Es algo bello que nos podamos expresar o dirigir entre nosotros como hermanos. Hay algunas denominaciones que ya no lo hacen, pero a nosotros nos encanta seguirnos expresando de esa manera. Dice también Ananías, para que conozcas su voluntad. Uno de los rasgos de que tu encuentro con Cristo te transformó en alguien nuevo es que ahora la voluntad de Dios será el tema más importante en tu vida. Querrás hacer la voluntad de Dios. Nada de que yo soy así, así nací, así con este carácter, así moriré. No. Vas a querer agradar a Dios. Vas a querer ser e imitar a Jesucristo. Otro rasgo de la nueva vida de Pablo, le dice a Ananías, serás, versículo 15, serás testigo suyo. Si tú eres cristiano y has tenido un encuentro personal con Cristo, vas a compartir con los demás de ese encuentro. No te quedarás callado, lo querrás compartir. ¿Sí? Invocando su nombre. La oración también será parte de tu vida. La oración acompaña al verdadero cristiano. Pero hermanos, Dios, nuestro Señor, tiró a Pablo de un caballo. Un caballo que lo llevaba en una dirección contraria a la voluntad de Dios. Un caballo que lo llevaba a perseguir a Cristo y a su iglesia. ¿De qué caballo te tiró a ti el Señor? ¿De tu caballo del materialismo? ¿De tu caballo del placer? ¿De tu caballo de una religiosidad de autosuficiencia? ¿De tu caballo del amor al dinero? ¿De qué caballo te tiró el Señor? Si tú eres cristiano, ya no ames más ese caballo que te llevaba lejos de la voluntad de Dios. Concluyo, mis amados hermanos. Si tú eres un verdadero cristiano, tú tienes un testimonio muy importante que contarle y que deben conocer tus parientes, tus vecinos, tus familiares. Y debes de compartirlo, porque ahí está el poder del Evangelio.
¿Qué es lo más importante que te ha pasado en la vida? Más poderoso que haberte casado. Más importante que el nacimiento de tus hijos. Más importante que tu graduación universitaria. El evento más importante, trascendente, fue tu encuentro personal con Jesús. Y ese evento es digno de ser contado. Que el Señor nos motive y nos mueva, hermanos, a que con nuestros labios y con nuestra vida contemos nuestro testimonio. Que dejemos atrás lo que éramos antes, ¿sí? Y que solamente sirva aquello para contarle a los demás: yo era un pecador, pero Cristo tuvo misericordia de mí. Un día tuve un encuentro personal con Jesús. Él me encontró. Fue Él el que me alcanzó. Yo no lo iba buscando. Él vino a mí y me dijo: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y Él me hizo creer en Él y me cambió la vida. Que el Señor nos guíe, hermanos, a ser fieles en compartir, a dar testimonio de Cristo en nuestro entorno. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque podemos quizá olvidar muchas experiencias vividas, pero algo que nunca olvidaremos, Señor, es el día glorioso, maravilloso en que tú viniste a nosotros. Nos tumbaste de ese caballo, nos rodeaste de luz y nos preguntaste: ¿por qué me persigues? Señor, gracias porque a partir de ese día nuestra vida es otra. Y ahora te amamos. Ahora te servimos, Padre. Ahora vivimos para ti. Señor, ayúdanos a ser fieles y a dar testimonio de ti en todo el mundo. No solo en esta ciudad, Señor, sino en todo el mundo. En Cristo Jesús oramos. Amén.